Te voy a contar la historia del día que a mi padre se lo llevó el diablo. Esta historia es algo confusa y tal vez difícil de creer. Pero te soy sincera, yo que soy su hija, yo que me tocó vivir una parte de eso, pues te puedo asegurar y te puedo confirmar que sí pasó. Mi papá era un hombre borracho. O sea, ¿para qué te voy a decir? No tomaba. O sea, era borracho en exceso. Se la pasaba tomado casi todos los días. Era raro el día que no estaba borracho. Y por su mismo vicio, él era un hombre celoso. Un hombre celoso, pero de veras, de los que de verdad son. No de los que ahorita te dicen, ay, te voy a revisar el celular. No, o sea, mi papá le pegaba a mi mamá sin ninguna razón, la celaba hasta de mi hermanito, o sea, del menor, de un bebé, que lo llevó hasta matar. Por sus propios celos, mi papá mató a mi hermanito. Pero bueno, él en su momento de desesperación, de no saber qué hacer, porque él pensaba, él decía que mi mamá tenía otro, y a otro, y a otro. Y los mismos hombres, sus mismos amigos le decían, no, que sí, que tiene otro. O sea, borrachos ya le decían de cosas. Una vez me tocó escuchar, pero yo no dije nada por miedo a que me hicieran algo. O sea, y pasó eso. Y me contaron, me contó el hijo de uno de los borrachos de ahí, de mi papá, de un amigo de mi papá. Dice que se lo contó su papá. Y sí es cierto, porque mi papá antes de morir me lo dijo. Pidió perdón porque pues lamentablemente mató a mi mamá también. No le guardo rencor, pero pues es algo doloroso. Dice que mi papá en su momento de desesperación, el no saber qué hacer, si pensar que mi mamá en verdad tenía o no, que hizo un pacto con el diablo, que una noche, borracho, le dijo su amigo, ¿por qué no vas a consultarlo? Dice, que te lean las cartas. Y que mi papá dijo, yo no creo en eso, y no sé qué. Y que entonces le dijo, bueno, allá tú, si quieres que te sigan viendo la cara de pendejo. Mi papá pues no le gustaba que lo pendejearan así, y lo hizo. Pero él no fue que le leyeran las cartas. Él empezó a gritar a los cuatro vientos, si estás aquí, aparécete, que no sé qué. Que se le apareció un hombre en un caballo con una botella de mezcal. Y que le dijo, enojado, porque pues uno sabe que al diablo pues no se le habla nada más por hablar, ¿verdad? Pues le dijo, quiero hacer un trato contigo. Mi papá borracho, o sea, bajo los efectos del alcohol, ya ni sabía lo que estaba diciendo. Y le dijo, ¿cuál? ¿Y qué me ofreces a cambio? Lo que tú me pidas, dice. Tu alma. Tu alma quiero a cambio del favor que me pidas, el que sea. Le dijo que sí. Mi papá aceptó, pidiéndole el favor. Pues yo quiero que me ayudes a descubrir o que me digas quién es el maldito que está acostándose con mi vieja. El diablo le dijo que sí, que tuvieron una larga plática ahí, y pues aceptó. El diablo es traicionero y no hay que andarse con juegos, la verdad. Ahorita te explico el por qué. Pues pasó una semana
Y en esa semana mi papá nos emborrachó, que de hecho a mí y a mi mamá se nos hizo muy, muy extraño, pero pues no le dimos tanta importancia. Estábamos contentas, pero a la vez pues preocupadas. Y justo al otro día de cumplir la semana que había dejado de tomar, empezó a tener un comportamiento mucho más extraño de lo normal. En las noches se paraba gritando: no, no te la lleves, es mía. Y mi mamá espantada, y yo me despertaba rápido diciendo qué está pasando. Pero pues no entendíamos, la verdad no entendíamos por qué se paraba diciendo eso. Estuvo 3 noches así, y mi mamá en el día le preguntaba: ¿qué tienes? ¿Por qué gritas así? Y él la veía con ojos de enojo, pero que daban miedo, o sea, que te hacían temblar de miedo. Porque si de por sí mi papá era una persona enojona, egoísta, celosa y todo lo que tú quieras, o sea, sus ojos te veías, hasta se ponían rojos. Hasta que un día llegó con mi mamá. O sea, mi mamá nos estaba sirviendo de comer a nosotras. Llegó él y le dio la vuelta y le dio una cachetada que la aventó hacia la mesa. Y yo me levanté y le grité. No sé de dónde agarré valor para gritarle y para decirle: ¿por qué le haces eso? ¿Qué te hizo ahora? Y me vio con esos ojos rojos y me dijo: ¿dónde lo tienes escondido? Y mi mamá le dijo: ¿a quién? A tu macho, le dice. ¿Dónde lo tienes escondido? ¿Dónde tienes a tu amante? Mi papá se puso loco y empezó a aventar todo. Yo agarré a mis hermanas y me las llevé atrás de la casa. Las saqué, le dije: aquí espérenme, voy por mi mamá. Pues cuando yo llegué a donde estaba con mi mamá, ya la estaba matando. Fue ese día que la mató, que le quitó la vida a mi mamá. La tenía con las manos en el cuello, la estaba ahorcando, la estaba ahogando. Y le decía: eres una puta, te odio, ojalá te pudras en el infierno, maldita, y que no sé qué. Y mi mamá tratando de quitarse de ahí, pero no, yo me quedé en shock, yo no sabía qué hacer, hasta que agarré un palo que estaba ahí, un palo de escoba, y le pegué, le dije: déjala, suéltala. Y no la soltaba y no la soltaba, hasta que mi mamá pues ya no pudo más y se dejó caer. Se soltó y pues su último suspiro lo dio en mis brazos. Cuando la soltó, yo corrí a agarrarla y le dije: mami, mami, mamá, ¿estás bien? Respóndeme. Y fue cuando mi mamá dio el último suspiro. Y yo vi a mi papá y se quedó también él, como que ya se le había pasado eso, y se quedó así viéndola. Y yo le dije: la mataste, ¿por qué eres un asesino? Y entraron los vecinos porque escucharon todo el escándalo. O sea, imagínate el escándalo que él estaba haciendo como para que llegaran los vecinos. Los vecinos llegaron y lo agarraron, lo empezaron a agarrar y amarrar de las manos y de los pies. O sea, y yo no le hice caso a él. Yo fui con mi mamá tratando de que volviera. Pues no sabía qué más hacer. Y yo le gritaba que despertara, que despertara. Le decía: no me dejes sola, no me dejes sola. Pero pues no despertó. Fue en vano mi intento, la verdad. Después de eso pasaron 3 años y mi papá se la pasó encerrado en,
en un como centro de rehabilitación, pero antes de eso, o sea, en ese lapso, a él lo llevaron con sacerdotes, lo llevaron con brujas, con chamanes, con todo ese tipo de cosas, pero pues todos dijeron lo mismo, que a él no le podían hacer nada porque pues estaba vendido, ¿sí me entiendes? O sea, que era el diablo que estaba dentro de él, que nadie podía hacer nada. Hasta que un día, aún recuerdo la fecha, un 7 de julio, eh, me hablan, me dicen que mi papá está grave y que pedía verme, que pedía a mi mamá, pero pues después que me pedía a mí, yo te soy sincera, tenía miedo de ir porque no sabía que cómo estaba mi papá, porque pues en ese lapso de tiempo yo nunca lo había visto en el proceso frente a frente, ya no lo había visto después de lo que le hizo mi mamá. Fui y, y cuando me vio empezó a llorar y yo también me dieron ganas de llorar, pero me aguanté y me empezó a pedir perdón y ahí fue donde me confesó todo. Me dijo que ese día que él mató a mi mamá se le había aparecido el diablo, o sea, que le habló y le dijo que mi mamá estaba con alguien en la casa, que estaba con alguien y que pues le estaba haciendo cosas, en pocas palabras, estaba teniendo relaciones con ella. Mi papá descontrolado y todo, corrió pues a la casa a hacerle eso a mi mamá y dijo que cuando él la mató, él no quería matarla, que él la quería soltar, pero que pues el diablo no lo dejaba, que estaba poseído en ese rato por él, que no podía controlar, que él trataba de soltarla, que él quería soltarla, pero que no podía. Hasta que la mató, entonces fue cuando reaccionó, cuando la pudo soltar, que mi mamá había fallecido. Que él varias veces intentó romper ese pacto que había hecho, pero que no podía, que ya no podía, que porque lo había firmado con sangre, que al momento de que él le dio la mano al diablo, sangró su mano, como que se había picado con algo y pues se sangró una gota y que esa gota cayó en la mano del diablo, que era una mano fría, una mano como si hubiera agarrado un muerto, se podría decir. Mi papá dice que incluso antes de que él matara a mi mamá, él corrió al, al monte, al cerro, a donde decían que él se aparecía, que fue y que le empezó a gritar otra vez, que entonces él se apareció y que le dijo que quería ahora. Y fue cuando le dijo que él quería romper ese pacto, que porque no podía dormir, que no lo dejaba, que ya no quería nada. Pero pues el diablo, en un tono burlesco, es traidor, es traicionero, dice que le dijo, ni modo, tú me firmaste, tú me invocaste y pues ahora tienes que pagar. Lo hecho está y pues que no pudo hacer nada y que en ese momento él se entró en el cuerpo de mi papá y que mi papá ahí luchó, se desesperó, que empezó a gritar y que se pegaba con unas piedras que estaban ahí, que intentaba, pero que en vez de que le doliera se reía y que empezó a caminar, pues, o sea, se dirigía hacia mi casa y que él intentaba detenerse, intentaba sacarlo, pero pues que no podía. Mi papá llorando con lágrimas en los ojos, me pidió perdón y me pidió perdón. Yo no sabía qué hacer hasta que
Le dije que sí, le digo, pues, ¿qué más me queda? Le digo, el perdón te lo va a dar Dios. Pues yo no soy nadie para juzgarte ni para decirte nada. Tú lo hiciste por tu vicio y pues ahora te toca pagar las consecuencias. Mi papá cerró los ojos y cuando los abrió estaban rojos, como aquella vez que mató a mi mamá. Y entonces yo me paré de ahí y me empecé a alejar y mi papá se iba parando de la cama donde estaba. Entonces yo me salí del cuarto del hospital donde estaba, me salí y mi papá empezó a gritar y empezó a aventar las cosas. Pues otra vez estaba siendo poseído y ahí fue cuando él murió. Pues es un hecho que hasta hoy en día lo recuerdo como si fuera sido ayer. Aún tengo unas pesadillas por eso, pero pues poco a poco con el tiempo he salido adelante, he logrado sacar todo eso. Pues fue una experiencia desagradable para mí, pero bueno, mi papá ese día que murió me dijo, piensa 2 veces lo que vas a hacer y cuida a tus hermanas y que tu hermanito me perdone. Pues recuerdas que al principio yo te dije que había matado a mi hermanito por celos. Y pues ya, así terminó su historia.